les he subido un video acerca de los conceptos básicos, ¿no? Que se necesitan para poder hacer el cálculo de la evapotranspiración, cuál es el significado de las ecuaciones, y cómo se obtiene sus resultados, ¿no? O sea, los cálculos, cómo se les realiza, qué expresión matemática se usa, en caso de no tener información, cómo se estima. Entonces, vamos a verlo todo eso ahora ya en la práctica, ¿no? Me imagino que han visto el video, ¿no? Hasta ahora, algunos, a pesar de que lo he subido el viernes, ¿no? Quizás no han tenido tiempo también, porque la parte teórica que yo les menciono es un poco larga. Por ejemplo, en el video lo he tratado de resumir, que son como una especie de media hora está en el video, ¿no? O sea, la idea es entender cómo poder obtener cada uno de estos valores que están en la expresión, ¿no? De la ecuación de evapotranspiración de referencia. Como les mencionaba, esto no es nada novedoso, ¿no? Seguramente ustedes lo han visto en agroclimatología. Entonces, esto es como un repaso, por eso es que la materia de riego solamente una parte se enfoca en el cálculo de esto, ¿no? Porque ya hay un conocimiento previo de esto, pero sin embargo, para refrescarles todo eso, se prepara este material, ¿no? Por ejemplo, el cálculo de esta pendiente de saturación de vapor, el cálculo de la radiación neta, la constante psicrométrica, también este aspecto del déficit de presión de vapor, son aspectos que, digamos, uno tiene que entender un poco de dónde salen, ¿no? Para poder em, entender cómo luego se calculan, ¿ya? La idea es ahora tratar de la manera más eficiente el tiempo. Tienen el video a su disposición y está ahí descrito todo este proceso, ¿no? De cálculo, cómo es cómo es el proceso. Entonces, ahí en el video van a ver que se habla acerca de los datos, de dónde se obtienen, cómo se calculan, cuál es el significado físico, cómo se obtiene mediante tablas o mediante expresiones matemáticas, ¿no? También esto es importante aclararlo, ¿no? Como este material se les ha dado con mucho a destiempo, entonces no se ha considerado que esta semana que ha pasado se haga alguna práctica por su parte, se entregue alguna tarea, ¿no? Así también el cuestionario tampoco estaba disponible porque he revisado la plataforma el día lunes, el martes, no tenía problemas, ¿no? De acceso. Creo que recién lo ha restablecido el día miércoles por la noche. Entonces he visto que tampoco iba a ser muy bueno darles un cuestionario por ese medio que, digamos, no iban a tener tal vez algunos acceso y me iban a pedir luego que amplíe, ¿no? El tiempo. Entonces, en ese caso de los cuestionarios, he visto otra forma mucho más simple de hacer el cuestionario, ya no entrando en la plataforma, ¿no? Hay una, hay una forma que se llama por Google Forms, ¿no? Google Formularios, donde es más fácil el acceso, ¿no? Simplemente yo les doy un enlace y ustedes acceden ahí directamente al cuestionario, no tienen que estar ingresando usuario, contraseña, buscar la sección del tema, y dónde está el cuestionario, ¿no? Sino directamente ya con esa ubicación, con ese enlace ya directamente van al cuestionario. Y al final los resultados que obtengan, eso yo igual lo almaceno, ¿no? Tengo ahí asociado a esta plataforma mi cuenta, entonces puedo sacar las notas que ustedes generen, ¿no? Bien, vamos a ver este cálculo de evapotranspiración, que en determinadas cuentas no es tan complejo cuando ya uno conoce ya las ecuaciones, ¿no? Como les mencionaba, ese tema de la parte teórica está explicado en el video, ¿no? Que está que está en el grupo de WhatsApp. Bien, entonces haremos este ejercicio en esta primera sesión, ¿no? Son 3 ejercicios. Básicamente es el mismo ejercicio, pero asumiendo que tenemos menos información para cada caso, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos pide calcular la evapotranspiración de referencia de una finca agrícola que tiene los siguientes datos. Aquí están todos los datos con los que deberíamos de contar para poder calcular la evapotranspiración. Aquí tenemos que tener uno importante, en qué mes vamos a calcular. Eso es clave. Luego, saber la latitud en la cual se encuentra esta finca agrícola, ¿no?
La longitud, que es un dato, digamos, referencial para saber la ubicación, ¿no? Pero la latitud es más importante. Luego tenemos que saber también la altitud del lugar, del sitio donde vamos a calcular evapotranspiración, porque la altitud influye bastante, ¿no? En la temperatura, por ejemplo, en la cantidad de radiación que recibe, ¿no? Y la presión atmosférica. Entonces es importante contar con altitud de un lugar. Luego, valores de temperatura. Importante tener temperaturas máximas y mínimas. Esos datos, usualmente las estaciones los contienen, ¿no? La mayor parte de las estaciones tienen temperatura máxima y mínima. Y humedad relativa, este sí ya empieza, no hay muchas estaciones que midan esta variable de humedad relativa, ¿no? Pero si lo hay, vamos a ver que el cálculo se hace mucho más preciso, ¿no? También tenemos insolación diaria, ¿no? N, que es el número de horas que la superficie está expuesta al sol directamente, ¿no? En otras palabras, ¿cuántas horas del día el cielo está despejado, ¿no? Existe sol sin cobertura nubosa. Ese valor nos ayuda a determinar la radiación, ¿ya? Y finalmente la velocidad del viento. Este sí que no lo vamos a encontrar casi en ningún lado, la velocidad del viento. Y en la práctica, la FAO, que es la entidad mundial que ha estandarizado el método de la evapotranspiración, sugiere que se utilice un valor de 2 metros por segundo, ¿no? Como, como dato, en caso de no contar con información de velocidad del viento, ¿no? Hay que aclarar también que esta velocidad del viento se tiene que medir a 2 metros, ¿no? Por eso el subíndice es 2, a una altura de 2 metros. Si no, no podemos no podremos utilizar esta variable o hacer una conversión, ¿no? Hay también en esa cartilla 56 de la FAO hay mucha información, ¿no? Y la que les he facilitado. La verdad es que yo no les digo que la lean así para estudiar para el examen todo ese libro, ¿no? Tan grande que es, pero lo que les sugiero es que para especializarse en esta área del riego, tenemos que tener ese conocimiento muy bien establecido, ¿no? Es justamente este documento que les menciono, ¿no? Evapotranspiración del cultivo. Son 300 hojas, ¿no? Pero aquí está prácticamente todo lo que es evapotranspiración. Unos les pueden pintar de una manera, la evapotranspiración es tal cual, pero estas son las bases. Esto es lo que se maneja a nivel mundial. En otros países utilizan igual esta misma base, ¿no? Yo cuando estudié en España me enseñaron esto mismo que ya lo había visto antes en Bolivia, ¿no? O sea, no lo veía tan novedoso, a pesar de que el cálculo es un poco complejo, pero digamos que el conocimiento es el mismo a nivel mundial. Ahora, algunas consideraciones aquí, tal vez a modo de experiencia. Esta evapotranspiración que se calcula mediante este método es útil cuando contamos con ambientes que están descubiertos, ¿no? Ambientes que están expuestos a la atmósfera. Como son las parcelas, ¿no? Normalmente los chacos no están cubiertos por alguna especie de lona, nada, ¿no? Ahora, si vamos a utilizar, por ejemplo, el cálculo de evapotranspiración pero para ambientes controlados o atemperados, por ejemplo, las famosas carpas solares, ¿no? O invernaderos. Entonces, ahí ya no es una metodología tan similar a la que está aquí descrita. Ahí sí yo les digo, varía un poco eso, ¿no? Yo cuando hice la tesis en España, hemos trabajado en unos ambientes semidescubiertos en fresa, ¿no? Donde en los estadios iniciales del cultivo se lo colocaba bajo unos túneles. Entonces, esos túneles ya permitían dar calor ahí al cultivo en los estadios iniciales. Ya cuando crecía el cultivo, ya se quitaba estos túneles y ya se dejaba expuesto a la atmósfera al cultivo. Entonces, ahí sí valía, digamos, el término de evapotranspiración de esta guía. Pero más antes, cuando estaba cubierto por estos semitúneles, no. Ya, entonces, por ejemplo, algunos datos interesantes son esos, ¿no? No es tan sencillo cuando son ambientes controlados. Ya, bien, entonces ya aquí con esta información que se cuenta, básicamente con esta información podemos obtener un cálculo muy preciso de evapotranspiración, ¿no? El proceso de cálculo es básicamente, primero, obtener la información que
esa parte es, digamos, la más morosita porque hay que buscar, algunas veces no hay. Ahora, les doy algún dato también. Hoy en día ya no es tan limitada la información también. O sea, no tenemos que basarnos solo en estaciones meteorológicas que hay en el campo, ¿no? Hoy en día hay información satelital que está ayudando bastante a hacer este tipo de cálculos. Por ejemplo, imágenes satelitales, hay imágenes para poder calcular la temperatura de la superficie terrestre, también la humedad, la velocidad del viento, todo esto, ¿no? La radiación, todas esas variables que necesitamos para evapotranspiración. Existe información en imágenes satelitales. Yo también dicto la materia de teledetección, ¿no? Pero en la central y estamos aprovechando estas opciones que hay para poder trabajar con información donde no existe, poder generar información a partir de imágenes satelitales, ¿no? Entonces, los animo a que más adelante, cuando lleven esa materia, traten de explotarla porque hay mucho potencial en esto de imágenes satelitales, ¿no? Para poder trabajar en lugares donde no hay datos o son muy escasos. Bien, entonces contamos con esta información de los datos. A continuación se hace un cálculo de los parámetros atmosféricos, posteriormente el cálculo del déficit de presión de vapor y luego continuamos con el cálculo de la radiación neta y el flujo de calor del suelo y el cálculo de la evapotranspiración de referencia. Cada uno de estos componentes, voy a hacer un recuerdo que ya en el video está explicado, pero estos componentes están inmersos dentro de esta ecuación de la evapotranspiración, ¿no? Esta extensa ecuación. Aquí, no. Dentro de esta extensa ecuación que es la evapotranspiración, están inmersos esos parámetros que se mencionan, ¿no? Por ejemplo, de parámetros atmosféricos que son muy relacionados con la constante ciclométrica, ¿no? Luego el balance radioactivo y calor latente del suelo, que está dentro de este componente. Luego hay el déficit de presión de vapor, que también está aquí dentro de este otro componente, ¿no? Entonces, como verán, esos parámetros que se les menciona que hay que calcularlos son porque es para hacer por pasos, ¿no? El cálculo de la evapotranspiración. Bien, entonces, aquí vamos a ir calculando primero los parámetros atmosféricos, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es obtener la temperatura media, ¿no? La temperatura media se obtiene a partir de los datos que nos han facilitado, ¿no? Temperatura máxima y la mínima, ¿no? Entonces, para hallar la temperatura media, simplemente sacar un promedio, ¿no? La temperatura máxima más la temperatura mínima dividido entre 2, ¿no? De esta manera obtenemos la temperatura media, que para este ejercicio es de 14 grados, ¿no? Ya una vez obtenido eso, ya obtenemos el calor latente de vaporización, que es una constante atmosférica, que se determina con esta expresión, ¿no? Que es igual a 2.501 menos 0.002361 por la temperatura media. Como verán, la única variable es temperatura media, entonces lo que hemos obtenido en un paso anterior lo reemplazamos simplemente en esta expresión y obtenemos el valor, ¿no? De 2.468. Luego hay que calcular la presión atmosférica. Para calcular la presión atmosférica, lo importante es contar con datos de altitud. Como les mencionaba, la altitud es un dato que cuando vamos a un lugar lo podemos obtener, ¿no? Mediante un GPS, ¿no ve? Es relativamente sencillo, ¿no? También se puede obtener mediante geovisores, ¿no? Por ejemplo, Google Earth, ¿no? Les enseñaba la anterior vez, ¿no? Cuando estuvimos en clases, a utilizar un poco este software. Pero vean lo que tiene utilidad, ¿no? Porque la altitud de un lugar, generalmente uno, cuando no puede acceder al lugar, ¿qué es lo que hace? Utiliza ese tipo de información indirecta, ¿no? Bien, entonces el cálculo de la presión atmosférica se obtiene mediante esta expresión, que solamente está relacionada con la altitud. Entonces, si reemplazamos en esta expresión la altitud, tenemos el valor, ¿no? Cabe resaltar que todas las expresiones nos van a dar valores con unidades del sistema internacional, ¿no? Como ustedes se acordarán, existen sistemas de unidades, ¿no? Que se manejan en física, ¿no? ¿Cuáles son esos sistemas de unidades? Los clásicos es el sistema internacional, llamado el sistema SI. También hay el sistema inglés, ¿no? Y hay también un sistema técnico, ¿no? Entonces esos tres sistemas son los más usuales, ¿no? Pero a fines de estandarizar los datos, siempre se trabaja con el sistema internacional. Generalmente el inglés lo utilizan mayormente
los que generan información en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no? Y finalmente el técnico, que es un sistema antiguo que ya no se está utilizando, ¿no? En la actualidad, aunque hay algunas unidades que todavía se siguen manejando, ¿no? Por ejemplo, para medir presión se utiliza kilogramos, ¿no? Kilogramo fuerza. Eso lo vamos a ver ya cuando hagamos el diseño de sistemas de riego, ¿no? Eso es ya vamos a entrar, después de este tema, ya vamos a entrar a este tema de métodos de riego, ¿no? Entonces ahí sí, algunas unidades vamos a ver que todavía se han mantenido del sistema técnico. Pero en este caso, para evapotranspiración, solamente las variables siempre van a tener unidades dentro del sistema internacional. Por eso es que, por ejemplo, la presión que obtenemos está en medida en kilopascales, ¿no? Que es una unidad del sistema internacional. Bien, tenemos luego constante ciclométrica, que la constante ciclométrica está definida por unas constantes que son Cp, E y esta gamma, que prácticamente estas tres variables están tienen valores definidos. Lo único que va a variar aquí es la presión. Entonces la presión es un dato que hemos obtenido anteriormente y simplemente es reemplazar en esta ecuación para obtenerla. Los datos de estas variables se les ha proporcionado en el video, también están en la diapositiva que les he facilitado. Entonces, si lo pueden revisar con más detalle en unos, digámoslo, después de las clases, todo eso, ahí van a encontrar, vean, entonces ahí están, ¿no? ¿Qué valor asumen estas tres, ¿no? Bien, entonces, obteniendo eso ya, a continuación vamos a calcular la pendiente de la curva de presión de saturación de vapor. Esa es una ecuación relativamente grande, pero que solamente tiene una variable que es la temperatura media. Entonces, hace un momento calculamos la temperatura media, que era de 14 grados, ¿no? Se puede utilizar esta expresión que está acá o esta otra que ya es más simplificada, ¿no? Esta tiene una simplificación. La simplificación únicamente es que se ha hecho este cálculo, ¿no? Se ha multiplicado estas constantes, ¿no? Para eliminar, digamos, de la extensión de la expresión. Simplemente es eso. Bien, entonces aquí ya tenemos este cálculo, esta expresión y obtenemos mediante la temperatura media el valor, ¿no? Que es este. Entonces aquí tal vez estito sí un poco hay que averiguar en las calculadoras cómo obtener elevar una expresión para la base del logaritmo de los neperianos, ¿no? O la base E, ¿no? Que es un valor constante, ¿no ven? 2.71 y algo más es, ¿no? Su valor, la base del logaritmo de los neperianos, ¿no? Esto simplemente es, digamos que son datos que se han obtenido mediante expresiones físicas, pero no es necesario que analicemos, digamos, qué significa todo esto, porque al final de cuentas lo que nos interesa mucho es obtener el valor de evapotranspiración y no tanto conocer cómo es la curva de presión de saturación de vapor de un lugar, ¿no? Que eso para otros fines más meteorológicos sí es útil, pero en el caso del riego, con saber la evapotranspiración, es más que suficiente para nosotros. Bien, y tenemos que también obtener la presión media de vapor de saturación. Este ya es un cálculo dentro del déficit de presión de vapor. ¿Cómo obtenemos la presión media de saturación de vapor? También utilizamos una expresión que van a ver que es muy similar a esta, ¿no? Simplemente estamos utilizando este componente de la anterior expresión, ¿no? Entonces ahí solamente lo único que tenemos que hacer es hay que calcular para dos temperaturas, ¿no? La máxima y la mínima. Entonces para la máxima hay que reemplazar obviamente valores de máxima, temperatura máxima, y la presión de saturación para temperatura mínima utilizando estos valores de temperatura mínima, ¿no? Y obtenemos estos resultados, ¿no? Igual nuevamente, esta expresión está basada en la base del logaritmo de los neperianos elevado a esta expresión, ¿no? Bien, entonces una vez calculado ya esos datos de presión de vapor, ya nos queda calcular el déficit de presión de vapor. Anteriormente, como se les ha mostrado, hemos calculado dos puntos de la presión de saturación de vapor, uno para la temperatura máxima y otro para la temperatura mínima. Lo ideal para encontrar la presión de saturación media es sumar ambos valores y dividirlos entre dos, pero en la teoría, bueno, en la práctica, mejor dicho, se ha visto que no es tan
no es tan recomendable obtener la presión de saturación de vapor media por ese valor, por esos, hallando ese promedio. Esto debido a que existen una variación algorítmica de esta relación de presión de saturación de vapor, entonces no se puede utilizar un promedio simple, ¿no? Así mediante un cálculo de máximo más mínimo dividido entre 2, ¿no? Sino que hay que obtener, en vez de eso, utilizar la temperatura media. Aquí está la presión de saturación en base a la temperatura media. Es la anterior expresión, simplemente aquí reemplazamos valores de temperatura media. Y finalmente obtenemos este valor, ¿no? Que es de 1599, que es el valor de la temperatura media. Otra forma, otros autores también recomiendan, no, esto ya es para el cálculo de la presión de saturación de vapor. Ahora, hay otra variable que se llama presión real de vapor, que es justamente, está simbolizada con E sub A. Y esta variable se la obtiene de diferentes formas. En el video he explicado que existen varias formas de obtener esta variable en función de los datos que tengamos. Lo más usual, y es lo que está en este ejercicio, es obtenerla a partir de la humedad relativa. Entonces, para obtenerla de acuerdo a la humedad relativa, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza esta expresión. Entonces, aquí, justamente, la humedad relativa se divide entre 50 dividido entre la presión de saturación de la temperatura máxima, a la temperatura máxima más la presión, más 50 dividido entre la presión de saturación a la temperatura mínima. Como se ve, se saca una especie de promedio, pero este promedio es mucho más ajustado, es un promedio ponderado, se llama, ¿no? Entonces, aquí sí vale la pena poder utilizar ambas presiones de saturación, tanto máxima como mínima. Entonces, de esta manera obtenemos la presión de la presión real de vapor, y la anterior era la presión de saturación de vapor, ¿no? Y finalmente el déficit de presión de vapor, que no es más que la cantidad de humedad que el aire todavía podría almacenar, ¿no? Entonces aquí lo único que se hace es una diferencia entre la máxima, o sea, la presión de saturación de vapor, menos la presión real de vapor, como se ve en esta expresión. Entonces si restamos, tenemos de este valor, ¿no? De 0.34. Bien, entonces a continuación ya se calcula la radiación neta. Este es un cálculo relativamente moroso, ¿no? Ese creo que es el más extenso. Aquí lo primero que hay que hacer es identificar el día juliano del mes que estamos analizando. Por ejemplo, estamos analizando el mes de febrero, entonces en realidad el mes es el 2, ¿no? El segundo del año. Y generalmente el día juliano para cálculos mensuales de evapotranspiración coincide con el día medio del mes, ¿no? O sea, ¿cuál es ese día medio del mes? Para nuestro caso, febrero tiene 28 días, ¿no? En términos normales, cuando no estamos considerando año bisiesto, ¿no? Entonces, la mitad de febrero, ¿a cuánto equivale? A 14, ¿no? Entonces, esos dos valores, tanto M como D, se introducen dentro de esta expresión, que lo único que hace es hallar una variable mediante esta expresión y la va a redondear a un entero. Esta función integer es para volver a un entero, ¿no? También en las calculadoras esto habría que ver dónde está encontrada esta función entero. Pero si no la hay, no hay ningún problema, simplemente tienen que redondear, ¿no? O sea, el valor que obtengan, digamos, en este caso, era 44.63. Entonces, perdón, era 47.63. Entonces, redondeando sería 48, ¿no? Ya, entonces aquí sería 48 menos 2, 48 menos 2, 46, ¿no? Aquí creo que lo he calculado muy rápido, pero da 45, ¿ya? Entonces ese valor, como verán, es un valor redondo, porque nosotros no manejamos días en 45.53 días, ¿no? No trabajamos de esa manera, ¿no? Sino con valores redondos. Bien, otra variable importante que hay que calcular es la latitud, que es menos 18 grados. En realidad nos decía en el problema que era 18 grados latitud sur, ¿no? No decía menos 18. Pero obviamente si trabajamos en el hemisferio sur, siempre el valor de la latitud va a ser negativo, ¿ya? Ahora, un aspecto importante, para poder introducir valores de latitud en la expresión de la evapotranspiración,
Tenemos que trabajar siempre con unidades del sistema internacional, les mencionaba, ¿no? Entonces vamos a trabajar siempre con radianes, no con grados, ¿ya? Y para hacer el cálculo, para hacer la conversión de grados a radianes, lo único que hacemos es utilizar esta expresión, ¿no? Que lo que hace es un factor de conversión para llevar de grados a radianes. Nunca se olviden, el signo se mantiene, ¿no? No varía. Si el resultado era si el dato era un dato negativo, entonces el resultado igual tiene que ser negativo, ¿no? Ya, entonces una vez obtenido estos valores, ya calculamos la distancia del Sol a la Tierra en el día J, ¿no? Entonces de esa manera se obtiene un valor que nos da una idea acerca de cuán cerca de la Tierra está el Sol en ese momento, ¿no? En el mes de febrero. Se obtiene mediante esa expresión que solamente utiliza la variable J, que es el día juliano del mes, ¿no? Bien, entonces una vez obtenido esto, obtenemos la declinación solar posteriormente, que también utiliza el día juliano, la única variable. Los demás son todos constantes, ¿no? Y siempre estas unidades en radianes, ¿no? No se olviden los resultados. El ángulo horario a la salida del Sol, que también es otra variable física que ayuda a determinar la cantidad de radiación que llega a la atmósfera, se calcula a través de la tangente negativa de la latitud por la tangente de la declinación solar, ¿no? Multiplicado todo esto en arcoseno, ¿no? El arcoseno o el coseno a la inversa, ¿no? También llamado. Entonces nos da este valor, ¿no? De 1.649. Bien, reemplazando los datos. Y finalmente la radiación extraterrestre, que está expresada por esta ecuación relativamente larga que trabaja con senos y cosenos, ¿no? Funciones trigonométricas. Entonces lo único que hacemos es ir reemplazando los datos que anteriormente hemos obtenido en esta expresión. Y adicionalmente aquí nos dice, hay una variable que es GSC, que está, que es una constante. Entonces siempre utilizamos el valor de 0.082. ¿Ya? Tiene un sentido físico, está explicado en el video, ¿no? Y finalmente con esto obtenemos una radiación extraterrestre de 40.05. Bien, a continuación calculamos el número máximo la duración máxima de la insolación, que no es nada más que en un día despejado, cuánto de horas sol llegaría, ¿no? Y aproximadamente es de 12.60, ¿no? Simplemente para hacer el cálculo se utiliza la variable WS, ¿no? Que anteriormente ya le habíamos calculado. Y luego tenemos nuestro dato, que es la insolación real, que era de 9, ¿no? Cuando indicamos en el problema. Para obtener la radiación solar hay que hacer un cálculo de esta expresión para poder determinar qué radiación es la que llega a la superficie terrestre. Como verán, esta expresión está en función de unas constantes A y B, que ya tienen los valores de 0.25 y 0.50, la N, que es la insolación real, que es de 9, hemos dicho, y la N mayúscula, que es la insolación en un día despejado, ¿no? La máxima insolación que se podría recibir, que es de 12.60, multiplicado por la radiación extraterrestre que anteriormente hemos hallado de 40 punto algo, ¿no? Entonces, multiplicando esos valores, obtenemos un resultado de 24.32. Bien, ya estamos a dos pasos de terminar. Aquí obtenemos una vez que ya tenemos la radiación solar, lo que vamos a obtener es radiación solar en un día despejado. O sea, cuánto de radiación llegaría si el día estuviera totalmente sin nubes, ¿no? Para esto simplemente necesitamos datos de altitud, Z y la radiación extraterrestre, ¿no? Y lo multiplicamos por estos factores, ¿no? 0.75 más 2 por 10 elevado a la 5. 2 por 10 elevado a la 5. Dije, ¿Sí? una pregunta, ¿qué significa está aquí 32.12 MJ? ¿Qué significa eso? ¿Dónde está eso? En esta Mm, ecuación. 32.12, ¿no ve? El resultado final. Ya. Son las unidades del resultado. ya, Esto, pero ¿qué? sí, les traduzco esto, MJ parece no chino. En realidad, esto es, por ejemplo, el cálculo el resultado de esta expresión nos da 32.12 megajoules sobre metro cuadrado día, ¿no? Entonces, megajoules, joules es la unidad de energía, ¿no? Si se acuerdan de física. Entonces, de ahí sale porque la radiación es energía. Entonces, por eso es que se miden esas unidades. Y se divide entre metro cuadrado y día porque es una razón
en relación a la superficie, la energía que llega a una unidad de superficie de 1 metro cuadrado en un día, ¿no? Por eso es que se utiliza estas unidades. Estas unidades no se hagan mucho lío, simplemente traten de, de indicar que el resultado está en estas unidades, no hay que tratar de buscar el sentido físico tanto, ¿no? Pero bueno, valga la aclaración, ¿no? Y luego tenemos radiación neta solar. ¿Cómo se obtiene radiación neta solar? Que es igual a la radiación solar, pero restando el albedo, ¿no? O la radiación que se refleja. ¿Listo? Y las unidades igual trabaja con las mismas unidades del resultado final, ¿no? Y obtenemos un valor de 18.7. El albedo generalmente va a ser de 0.23 a falta de información. Si contáramos con información de albedo sería súper, pero eso generalmente no ocurre, ¿no? Entonces, una buena aproximación es utilizar un valor de 0.23. Por eso es que aquí en esta expresión es 1 menos 0.23, lo que equivale a 0.77, ¿no? 0.77 por radiación solar y nos da este valor, ¿no? Y por último tenemos que calcular la radiación neta de onda larga. Para calcular la radiación neta de onda larga se utiliza esta expresión que trata de representar cuál es la radiación que va a emitir la Tierra como un objeto, ¿no? La Tierra como tal. Porque sabemos que todos los objetos emiten radiación, o sea, no solamente el Sol emite radiación, sino nosotros, cualquier persona, cualquier objeto en realidad emite. Lo que pasa es que nosotros, ¿por qué no calculamos, por ejemplo, nuestra radiación, todo eso? Porque es insignificativa. La radiación de un cuerpo está muchas veces en función a su masa. Como sabemos, la masa de la Tierra es súper extensa, ¿no? Pero la masa del Sol es todavía aún más grande. Por eso es que el Sol emite más radiación que la Tierra, ¿no? Ya, entonces, pero el cálculo de la radiación para la Tierra se calcula en base a estos datos, ¿no? A esta expresión, perdón. Se calcula la temperatura máxima en grados Kelvin, tanto máxima como mínima, y una vez que hallamos esos valores, lo elevamos a la cuarta potencia y dividimos entre 2 y multiplicamos por esta constante de Boltzmann que está expresada acá. Es una constante que no varía, es la misma para todos los datos, para todas las situaciones. Luego hay un componente de el efecto de la nubosidad que se mide a partir de la humedad real, ¿no? Aquí tenemos que tener el dato de la humedad real, ¿no? Que anteriormente hemos calculado. Y finalmente aquí este factor de la radiación, la relación entre radiación solar y radiación solar en un día despejado, multiplicado por 1.35 menos 0.35. Estos valores también los hemos obtenido anteriormente, ¿no? Por ejemplo, aquí está radiación solar en un día despejado, ¿no? Y en la anterior diapositiva se calculó la radiación solar, sí, radiación solar y radiación solar en un día despejado, y menos 0.35. Todo esto nos da un valor de 4.111. Como verán, la radiación de onda larga o la radiación que emite la Tierra siempre va a ser menor a la radiación que llega del Sol, ¿no? Mucho menor, ¿ya? Y finalmente, para terminar el ejercicio, se calcula la radiación neta, que es la diferencia entre radiación neta de onda larga menos de onda corta menos la de onda larga, ¿no? Que es un resultado de 14.61. Hay un valor también que se llama el flujo de calor del suelo, que se denomina G, pero si no tenemos este dato, se asume que es cero, porque en realidad no es significativo, tiene un valor muy bajo, ¿no? Si se quiere calcular con precisión, sí se lo tiene que obtener, ¿no? Pero generalmente con un cero no cometemos gran error. Y finalmente, el cálculo de la evapotranspiración. Como verán, los anteriores pasos que hemos realizado nos permiten poder ya encontrar todos los valores que están dentro de esta expresión, ¿no? Por ejemplo, la pendiente de la curva de saturación de vapor, radiación neta, la G, que es el flujo de calor del suelo, que hemos dicho que puede ser cero si no contamos con información. Aquí la constante ciclométrica, la temperatura media, la velocidad del viento, que asumimos que es 2 metros por segundo, el déficit de presión de vapor, que lo hemos calculado anteriormente, y aquí abajo como denominador también hay variables conocidas, ¿no? Igual la pendiente de saturación, la constante ciclométrica y la velocidad del viento a 2 metros. Pueden calcularlo así o pueden calcularlo por partes, ¿no? Se aconseja que lo calculemos por partes, ¿no? Si no tenemos un programa que, por ejemplo, un Excel, ¿no? Por ejemplo, aquí el denominador se calcula aparte, luego el componente de radioactivo se calcula aparte, que es este. Finalmente, el déficit de presión de vapor también se lo calcula aparte, y el componente aerodinámico que viene a ser este aspecto, ¿no? Entonces, aquí estos valores salen de esa asociación, ¿no? Que hice.
y obtenemos un valor de 3.890. ¿Ya? El ejercicio es similar cuando no contamos con datos de insolación, por ejemplo. O sea, los cálculos van a ser similares, lo único que va a variar es el tema del cálculo de la radiación. Aquí, en vez de utilizar la expresión anterior para radiación que consideraba insolación, se utiliza simplemente otra expresión que se obtiene a partir de la diferencia de temperaturas máximas y mínimas a la raíz cuadrada por radiación extraterrestre. Luego el procedimiento es el mismo que he explicado, simplemente varía el cálculo de la radiación solar. Eso cuando no se cuenta con datos de insolación, ¿no? Y finalmente obtenemos un resultado. Como verán, el resultado va a ser inferior al calculado cuando teníamos todos los datos, ¿no? Eso es porque existe una subestimación de la radiación solar. Y finalmente, el caso más usual que existe cuando no tenemos humedad relativa e insolación y solamente contamos con datos de temperatura. En ese caso, ¿cómo se determina la presión real de vapor? Porque la presión de saturación de vapor sabemos que se puede determinar con las temperaturas máximas y mínimas. Pero la presión real de vapor se determina simplemente a partir de la temperatura mínima.